Muy buenas tardes, amigo oyente que está escuchando. En el nombre de Jesucristo, la paz del Señor está con cada uno de ustedes. Hoy traemos algo especial: la buena nueva de salvación. Una de las cosas que nosotros podemos decir: si una casa ya no tiene buena base, esta casa no va a poder existir. La casa tiene que tener una buena base. La base de la casa tiene que tener suficiente de cemento, de varilla, o para decir fierro, y de piedra que vale la pena. La tierra tiene que tener una buena preparación. Así que queremos hablar hoy de la doctrina de la palabra de Dios o de la iglesia del Señor. No tomamos decisión de hacer video para tener vista. Eso no es con esta idea, sino es para que la palabra del Señor pueda llegar mucho más lejos, porque no queremos hacer nada para satisfacer a un grupo de personas, sino es para que la palabra del Señor pueda llegar mucho más lejos al oído de aquellos que tal vez no voy a alcanzar de verlo para hablar con ellos. Así que, mis hermanos, voy a leer en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19 a 20, en el nombre de Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 19 a 20. En el nombre de Jesús leemos: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si podemos considerar el 21 también: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A Dios sea la gloria en el nombre de Jesucristo. La gloria para Dios el Todopoderoso. Así que, mis hermanos en Cristo, esta palabra es la base de toda iglesia, sin importar la iglesia. No venimos para hablar de la religión, porque la religión nos salva. Porque cuando vemos en el libro de Santiago, habla de la religión que consiste a la voluntad de Dios. No es por ser parte de una religión que tendrá la salvación. No es por ser parte de una religión que tú eres cristiano, sino el que practica el Evangelio de Jesucristo. Vamos a estar viendo diferentes puntos que tienen que ver con la doctrina de Jesucristo, uno por uno, en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice en el libro de
Judas 1:17 dice, recuerda la palabra de los apóstoles. Los apóstoles deja una palabra para nosotros, que nosotros no podemos cambiarlo. Es como alguien que tiene una constitución en un país, otro viene para cambiarlo. Siempre se fracasa, puede causar problema. Pero mis hermanos, Jesús vino en la cruz, murió por nosotros, pero antes de morir, Él, todopoderoso que deja su trono, vino en la carne, se toma la forma, se convierte a un hombre como nosotros. Él se convierte en hombre como nosotros para poder enseñarnos nosotros el camino, para enseñarnos lo que debemos que hacer, porque Él vino para enseñarnos el camino. Entonces, eligió 12 discípulos de 12 tribus de Israel. Después fue al agua, después de enseñar a los discípulos, murió. Pero antes de todo, estoy cortando uno por uno para poder alcanzar el tiempo de decir la cosa como es. Brevemente, si le digo, Dios deja su trono, vino en la tierra a través de María. A María no debemos que adorarle, sino debemos que adorar a Jesucristo. Una mata de mango, no importa la mata de mango, sino es el mango que nos interesa. Pero María fue una mujer según la voluntad del Señor, no fue una mujer pecadora, por eso que Dios eligió a su sierva María. Pero el Salvador es Jesús, el Jesucristo, el Salvador, Jesucristo, pero no María. María murió como cualquier persona, entonces como era sierva del Señor, al sonar la trompeta, también la sierva del Señor tendrá parte con el Señor en la patria celestial, pero no era nadie más que un sierva del Señor. Pero el Salvador se llama Jesucristo. Así que no tenía ningún lugar que pudiera decir que fue en alguna escuela para que pudiera tener tanto conocimiento. Aún los fariseos hipócritas, algunos maestros, entre paréntesis, se sorprenden porque tenía tanto conocimiento. No era hijo de José, hijo de María. Ellos siempre buscando de subestimar el Señor, porque ellos no saben cómo Él tenía tanto conocimiento. Pero Jesús no era un ser humano solamente, Jesús es el mismo Dios. Cuando vemos en el libro de Juan, primer libro de Juan, capítulo 5, 20, dice, estamos en el verdadero, Jesús es el mismo Dios. Y a través del tiempo podemos ver Jesús hablando, diciendo, no tentará al Señor tu Dios. Y en otra palabra, Jesús estaba hablando con los discípulos, diciendo, ellos querían ver al Padre. Jesús respondiendo, diciendo, hace tiempo estoy aquí con ustedes. ¿Cómo no me conocen? El que ve a mí ve al Padre. Así que, mis hermanos, Jesús es el mismo Dios. Para decirle, cuando la palabra del Señor habla así diciendo,
que Jesús es el Dios, Jesús en la tierra, llamando los discípulos después de haber bautizado en el agua, el Espíritu Santo bajó sobre él. No era echando agua en la cabeza, sino era sumergido en agua. Y luego el Espíritu Santo bajó sobre él como paloma. Y el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Así que hay diferentes tipos de bautismo. Bautismo de agua, del Espíritu Santo y de fuego. Así que nadie no puede tener el Espíritu Santo sin antes de ser bautizado. Para decirle, mis hermanos, la Biblia es la palabra de Dios, sin error en lo que enseña, y es la única guía de fe y conducta que tenemos nosotros a través del segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, la palabra de Dios habla así. Es una escritura para corregir, para instruir. Así que no podemos quitar, tampoco agregar nada de lo que dice la palabra del Señor. Hay gente que dice, no, esos son los apóstoles que lo han dicho, esos son los profetas, eso era para el Antiguo Testamento, eso es para el Nuevo Testamento. Olvídese, es la palabra de Dios. No podemos ni quitar ni agregar. Lo que está en la Biblia es para nosotros. Para decirle, mis hermanos, que la palabra del Señor es para nosotros, eso da vida. El segundo punto, Jesucristo es el único Salvador que tenemos. La palabra del Señor es nuestro Salvador. Jesucristo enseña que Jesucristo es nuestro Salvador, no hay otro. La palabra de Dios fue inspirado por Dios a través de su siervo, fue escrito. Así que, por eso que cualquier científico que está contra de la palabra del Señor, ellos tienen en cuenta que tienen que dar al Todopoderoso, porque no se puede quitar, tampoco agregar. Jesucristo es el único Salvador que tenemos. Él es el Hijo de Dios, 100%. Dios es 100% hombre que murió en la cruz para pagar por nosotros el pecado y resucitó al tercer día. Si podemos ver en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, y Romano capítulo 10, versículo 9 a 10, hablan de esto. Así que nosotros somos pecadores. No podemos tener la salvación en otro que a través de Jesucristo. Debemos que tener a Jesucristo en nuestra vida, porque pecadores somos. Nacimos en pecado. Adán y Eva pecaron, pero a través de Jesucristo, por un solo hombre, como entró el pecado a través de un hombre, por Adán y por Jesucristo, el pecado es borrado para aquellos que creen en Jesucristo. La salvación es por gracia, no por obra. Hay mucha gente que cree que van a dar todo su bolsillo
o van a hacer X cosa para adquirir la salvación. No, la salvación es individual. La salvación es por la gracia del Señor, por la fe que podemos tener la salvación. No por que tú haces muchas obras, tú ayudas, tú haces X cosa. Olvídese de esto. La salvación, el ser humano, para decir, el ser humano no puede salvar por sí mismo. Es un regalo de Dios por la fe o por fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9. Así que, mis hermanos, la salvación no se encuentra en nadie más que en Jesucristo. Debemos que aceptar a Jesucristo para tener la salvación. No importa el pecado que tú cometiste, sino venga a Cristo para tener la salvación de tu alma, porque Cristo está cerca de venir. El que muere en Cristo tendrá salvación, porque la palabra dice, vieja criatura, o sea, las cosas viejas pasaron, sino todos son nuevas en Jesucristo. A través de Jesucristo no existe tiempo o vida pasada, sino somos una nueva criatura en Jesucristo, aceptando a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así que tenemos la salvación automáticamente que aceptamos a Jesucristo si no estamos haciendo cosas vanas, cosas del mundo, dejamos nuestra vida que teníamos antes. La salvación es nuestra, pero mientras que transformamos en realidad, porque hay mucha gente que cambia religión, que cambia país, pero no cambian vida. Ellos siguen con la misma vida que tuvieron anteriormente, porque podemos ver a Pablo, que era un asesinato que mataba a tantos siervos del Señor, pero después de venir a Cristo, después de encontrar con Cristo, él no hacía lo mismo. Igual que la mujer que estaba en el pozo, la mujer que estaba en pecado, al encontrar con Cristo, deja toda su cosa que hacía anteriormente. Esta mujer fue a anunciar que encontró con un hombre que sabía su vida, pero mientras tanto que ella anunció la palabra, pero no sigue con lo mismo. Jesucristo encontró con una mujer, todos lo acusaron. Y dice, mujer, ¿quién te acusó? El que no es pecador, el que no comete el pecado, tira la primera piedra. Nadie lo acusó. Nadie. Entonces Jesús le dijo, vete, no peque más. Tampoco yo no te condeno. Así que Cristo no condenó a nadie en su venida. Cuando vino, tampoco no podemos condenar. Pero Cristo va a venir o va a regresar para condenar. Porque Él deja un camino para nosotros. Todo aquel que vive la palabra del Señor y que escucha la palabra del Señor, trata de hacer su voluntad, porque Él va a juzgar. Porque cuando Él vino primeramente era para enseñarnos el camino, pero a Él va a volver para juzgar a aquellos que escuchan la palabra, que no querían hacer el caso, y aquellos que no querían venir a Él. Así que, mis hermanos, nuevo nacimiento, ser nacido de nuevo. Un verdadero cristiano es alguien que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, porque no hay nadie que puede nacer de nuevo si
el Espíritu Santo no está en él, porque la santificación es algo progresivo. Uno no se santifica, uno se hace una conversión o se acepta a Cristo en un solo momento, pero no puede santificar un solo momento. La santificación se hace poco a poco. Entonces, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo muestra una vida transformada. Entonces, si el Espíritu Santo muestra una vida transformada en nosotros, entonces hay cosas que no puedo hacer en la carne. El Espíritu Santo tiene que morar en mi vida, en mi cuerpo. Hay gente que cree que el Espíritu Santo existe, pero no cree en la manifestación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que mueva los dones en nuestra vida. El Espíritu Santo está en ti, entonces te mueva el dones de hablar lengua. El Espíritu Santo que está en ti te mueva los dones de milagro, mueva dones de profecía, mueva dones de sanidad, mueva dones de ciencia, etcétera. Pero es a través del Espíritu Santo. Por eso que la palabra del Señor, mucha gente están equivocando, diciendo cosas que le parecen a través de tanto engañadores que está engañándose, diciendo, Cristo me abra, el Espíritu Santo me diga esto, voy a profetizar, voy a hablar lengua. Eso es falso, mis hermanos. Nadie no puede hacer esto en la carne, solamente el Espíritu Santo que puede revelarte, que puede hablar contigo, o que puede moverte. El Espíritu Santo cuando está en ti te mueva se activa los dones que está en ti. Si no es tú que va a decir nada en la carne. Tú puedes pronunciar una palabra, tú puedes desear algo a una persona, pero no profetizar, porque nadie no puede profetizar en la carne. Pero sí o sí eso existe en la Biblia. Vamos a ver más adelante, aunque hay gente que no lo creen, pero eso existe. Así que, cuando vemos en el libro de Juan capítulo 3, versículo 3 a 7 y segundo de Corintios capítulo 5, 17, podemos ver a través de la transformación del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo da poder. Ahí voy llegando. El Espíritu da poder, guía, consuelo, capacita y da capacidad para vivir en santidad y servir. Gloria al Señor. Así que, mis hermanos, si podemos ver en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8 y Gálatas 5, versículo 22 a 23, podemos ver lo que dice. El Espíritu Santo da poder, porque la palabra del Señor dice, recibiréis poder. Y dice, no salga de Jerusalén hasta que recibiréis poder. Así que, ¿qué vamos a hacer con el poder? ¿Aguardarlo? Si no, hay que usar el poder que Dios nos da. El poder de sanidad, poder de hacer milagro, el poder de hacer tantas cosas que el Espíritu Santo no permite. Así que, mis hermanos, el poder es para nosotros. Dios es el Todopoderoso. Entonces, si Él es el Todopoderoso, este poder que está en Él, este poder está en nosotros también. Por eso que el enemigo no puede hacer nada con nosotros. Por eso que tú puedes ver una mujer delante de ti y no te vas a hacer caso porque el Espíritu Santo está en ti. Pero si fue la carne llama a la carne, entonces te iba a gozar.
en tantas cosas como alcohol, puede decir que te iba a gozar en una mujer, en un hombre, a tanto deseos carnales, coge dinero que no es suyo y con un hombre que no es suyo, con una mujer que no es suya, tantas cosas que te iba a gozar en discoteca, alcoholes, etc. Pero como el Espíritu Santo está en nosotros, no permite que nosotros hacemos esas cosas porque no somos igual. Somos una nueva criatura. La misión del predicar el Evangelio. Todo cristiano tiene una misión para predicar el Evangelio de Jesucristo. Como yo recibo gratis, tengo que dar gratis. Así que es trabajo nuestro, mis hermanos. Hay mucha gente que están enseñando, pero no digan a los siervos que tienen que predicar el Evangelio. Tal vez tú no eres un predicador, pero hay una forma que puedes predicar el Evangelio a través de tu acción, de tu palabra, a través de, no sé, de un papel que tú puedes dar, un tratado que tú puedes dar a una persona, decir, Cristo viene pronto, acepta a Cristo. Esos son de menos, no hay complicación a esto que tú no puedes hacer. Podemos verlo. La gran comisión. Toda iglesia evangélica, no iglesia por religión, sino la iglesia evangélica debe evangelizar con la gran comisión, predicar a todas las naciones. Habrá de esto en Mateo 28, versículo 19-20, Juan capítulo 13 y a 17, Lucas capítulo 9, 23. Así que debemos que hacerlo, mis hermanos. Esperan el regalo de Jesucristo. ¿Cuál es el regalo de Jesucristo? ¿Qué debemos que esperar? Creer que Jesús volverá cree que Jesús volverá otra vez para juzgar el mundo. Hay gente que no cree que Jesús volverá para juzgar el mundo. Mis hermanos, ¿cómo Cristo no va a volver? Porque si vino primeramente y dijo, voy pues a preparar un lugar por nosotros. ¿Cómo? Si él fue a preparar un lugar por nosotros. Entonces ¿cómo vamos a saber el camino para llegar? El que viene para llegar con nosotros, para llevarnos en la patria celestial, para llevarnos al lado del Padre, a establecer su reino eterno. Así que, si vemos en el libro del primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17, podemos entender que Él viene, pero Él no viene sin antes de la manifestación del hombre de la tiniebla. Así que, mis hermanos, es importante que nosotros sabemos que Cristo va a volver. Pero ¿qué sucede? Si tú puedes ver, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que estamos viviendo seremos transformados. Así que si tú mueres, que sea en Cristo, no fuera de Cristo, en Cristo Jesús. Pero si tú estás viviendo, tienes que tratar de vivir según la voluntad de Dios. Si tú no vives según la voluntad del Señor, te vas a fracasar. Tú no puedes ir al templo cuando quieres. Tú no puedes decir lo que tú quieres. Tú no puedes hacer lo que tú quieres. Tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, podemos creer en lo que se llama la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es el Padre, el Hijo vino en la cruz, murió por nosotros, y el Espíritu Santo es cuando Cristo resucitó, fue y dejó el Espíritu Santo como consolador por nosotros. Eso está en
libro de Mateo capítulo 28, 19, segundo libro de Corintios capítulo 13, versículo 14. Así que, mis hermanos, el Espíritu Santo está en todo aquel que está haciendo la voluntad de Dios. La naturaleza del hombre y el pecado. Entonces, somos pecadores por Adán y Eva. Todos nosotros nacimos, necesitamos el perdón de Dios. Por eso que nosotros pecamos al ser nacido o al nacer automáticamente somos pecadores, porque nacimos en pecado. Para decir que un bebé, bueno, recién nacido, ¿qué pecado cometió? Sí, a través de Adán. Él pecó, porque por un solo hombre entró el pecado en el mundo, por un solo que puede salir. Eso está en Romanos capítulo 3, 23, Romanos capítulo 5, 22, versículo 22. Eso está. Todo aquel que está viviendo tiene que aceptar a Jesucristo para tener perdón de su pecado. La iglesia como cuerpo de Cristo no es un edificio, somos nosotros mismos. Con diferencia, o lo que es diferente, dones para servir. Primer libro de Corintios capítulo 12, versículo 12 a 27, podemos ver los dones. Entonces debemos que activar los dones que están en nosotros. Si tú no tienes Espíritu Santo en ti, tú no vas a tener el deseo de activar, o tú no vas a tener el deseo de visitar a una persona que tú no ves. No vas a tener el deseo de evangelizar. Es porque el Espíritu Santo está en ti. No es porque tú hablas lengua, profetiza, que tú tienes Espíritu Santo en ti. Sino es porque el Espíritu Santo está en ti, tú tienes deseo de hacer esas cosas. Esas cosas de los dones son diferentes al tener el Espíritu Santo en ti. Son diferentes. Pero los dones están, pero se activan a través del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, bautismo y la Santa Cena son dos ordenanzas importantes en la Biblia. Primeramente, el bautismo es un símbolo público de la fe en Cristo. Se practica por inmersión. Inmersión es sumergir la persona en agua. No echar un poquito de agua en la cabeza, es sumergir de la cabeza hasta los pies. La persona tiene que estar debajo de agua. Mateo 28, 19. Hay gente que echa un poquito de agua, dice que está bautizado. No, hay que sumergir la persona debajo del agua. La Santa Cena es un recuerdo del sacrificio de Jesucristo. El sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Jesús murió y resucitó. No está en la tumba, sino resucitó. Entonces, cada vez que uno va a tomar Santa Cena, se recuerda de este sacrificio que hizo por nosotros. Se entregó él mismo por nosotros. Porque anteriormente necesitaba un toro sin defecto para hacer el sacrificio. Pero los animales, que cada persona hacía sacrificio individual, no era suficiente para hacer algo por el mundo, sino Cristo vino para hacer este sacrificio por nosotros mismos, como Moisés, que sacó el pueblo de Israel en Egipto para llevar a Canaán. Es algo similar. Cristo sacó el hombre del pecado para llevarla a la presencia de Dios. Igual como Moisés estaba reclamando a Dios por el pueblo,
así también Cristo está a la diestra del Padre. Dice, si nosotros pecamos, abogado tenemos. Cristo es nuestro abogado. Pero no es abogado para discutir causa para aquellos que están viviendo en pecado. Es para aquellos que son cristianos, que están viviendo la palabra del Señor, pero que por error cometieron un pecado. Entonces, pidiendo perdón a Dios, Dios le puede perdonar. Pero no para aquellos que están viviendo en pecado. ¿Qué diferencia? Aquellos que están viviendo en pecado es alguien que tiene un hombre detrás, que está durmiendo con un hombre o una mujer que no es su esposo, que no han casado. Están en pecado. Alguien que está practicando brujería, alguien que está siempre borracho, etc. Esta persona habrá mentira, etc. Tanto. Esos son pecados. Está viviendo en pecado. Pero él, que aceptó a Cristo Jesús como único suficiente Salvador, esta persona, después de ser nacido de nuevo, no puede vivir en pecado. No quiere decir que esta persona no peca, pero tan pronto que reconoce su pecado, Dios le puede perdonar. Así que, mis hermanos, la Santa Cena es alguien que tiene calificación, no son toda persona. Hay gente que dan Santa Cena a niños, hay gente en pecado. La Santa Cena no puede dar a cualquier persona, tiene que ser una persona que no está viviendo en pecado, una persona que ha nacido de nuevo. Y tampoco el bautismo no es para cualquier persona, es una persona que no está viviendo en pecado, es una persona que aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que nega o que da espalda a todo lo que hacía antes, que tiene una nueva vida. Si alguien toma Santa Cena en mala condición, puede llamar juicio sobre él, enfermedad, problema puede causar porque la Santa Cena lo cogió en mala condición. Pero también cuando una persona toma Santa Cena en buena condición y esta persona no está en pecado, toma Santa Cena total. Si estaba enfermo, puede recibir la sanidad. Eso está en la Biblia. En el primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4. Habla claramente que nosotros lo que no debemos que hacer. Que nos separamos de oro, de tantas cosas. Hay gente que dice, no, eso es para lo antiguo, no, eso es lo nuevo. No, olvídese, mis hermanos. Si la Biblia lo dice, es para nosotros, es para nosotros. ¿Cómo va a decir que eso no es para nosotros? Va a coger lo que te conviene, lo que no te conviene, tú lo estás dejando. Pero ¿qué pasó? Debemos que practicar todo lo que dice la Biblia. Es para nosotros. Por eso que no podemos ver la grandeza de Dios. La santificación, ¿qué es? La santificación es tener una vida aparte para Dios. Tener vida aparte para Dios es, no podemos hacer lo que hacíamos anteriormente. Hay que leer el primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4. Entonces, podemos ver también en el libro de Génesis, capítulo 35, a ver lo que dice. Cuando Jacobo vino con su familia a Betel, cuando iba a construir el altar, y dice, tráeme todo lo que tenían. Los dioses son cosas, alete, cadena, todas esas cosas basura que no tenían nada que ver con la presencia de Dios. Y lo cogió, lo enterró debajo de un árbol. Está en el Nuevo Testamento y está en el Antiguo Testamento también. A veces no podemos sanar, no podemos sentir la presencia del Señor a través de lo que está en nosotros.
aceptamos a Cristo en nuestra boca, pero ¿qué pasa? ¿Qué te cuesta dejarle una basura? Una cosa así. Es precioso, es bonito, sí. Pero ¿Dios está de acuerdo con esto? Que Dios tenga piedad. A Dios no va a juzgar a nadie que no sabe la palabra. Pero aquellos que sabe la palabra, Él va a juzgarlo. Por eso que no juzgaba anteriormente. Si no, Él viene a juzgar cuando volverá. Porque no pudiera juzgar anteriormente porque no hay nadie que sabía la palabra. Que Dios tenga piedad. Así que la salvación, perdón, la santificación, después de recibir a Cristo, el creyente vive un proceso de crecimiento espiritual y pureza en su vida diario. Podemos ver, mis hermanos, en el primer libro de Corintios, capítulo 11, versículo 6. Podemos ver en el libro de Hebreo, capítulo 12, versículo 14. Podemos ver en el primer libro de Pedro, capítulo 1, de 15 a 16. Podemos ver en el primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4. No olvida leerlo para ver si es mentira. ¿De dónde él saca tanta cosa que está diciendo? Parece mentira, pero véelo en la Biblia. La guerra espiritual. Hay gente que cree que después de aceptar a Cristo todo se acabó. Total, ahora sí viene guerra, pero acuérdese, Cristo le dice, toma tu cruz, sígame. Entonces no hay que temer lo que viene. Cristo no te va a dejar solo. La guerra espiritual. Así que puede mover existe una lucha entre el bien y el mal. Debemos que usar la armadura espiritual de Dios contra el enemigo. ¿Cuáles son la alma espiritual, la armadura espiritual? Podemos ver en el Efesios capítulo 6, versículo 10 a 18. Efesios capítulo 6, versículo 10 a 18. La armadura de Dios está hablando de espada, está hablando de bota, está hablando de tanta alma que usa para vencer al enemigo. Mis hermanos, debemos que usar esas almas. Juicio final tiene que ver al final de los tiempos, todos serán juzgados. Hay gente que dice, no, Dios no va a castigar. No, Dios es amor, Dios es fuego consumidor también. Así que Dios es amor para su siervo, fuego consumidor para los rebeldes. Si tú no quieres escuchar la palabra del Señor, Dios te va a castigar. Vamos a verlo más adelante, porque ahí dice, irán a la vida eterna. O sea, lo juzgará por Dios, los salvos irán a la vida eterna. Y los que tienen a Cristo serán separados de Dios. Así que podemos ver en el libro de Mateo 25, versículo 31 a 46. Así que para ver la parábola de el hombre rico y el pobre. Así que para ver si tú te mueres por ser X, tú vas a pagar la consecuencia si tú no tienes a Cristo, si tú no vives la palabra del Señor. El reino de Dios ya se enseña que el comenzado en el corazón. El reino de Dios, desde que tú aceptas a Cristo, eso ya empezó, ya automáticamente esta enseñanza empieza en tu corazón. Para los creyentes, y serán consumidos cuando Cristo regresará. Lucas capítulo 17, 20 a 21. Apocalipsis 21. Efesios 2, 19 a 20. Segundo libro de Pedro 3, 2. Hechos capítulo 2, versículo 42. Judas 1, 17.
Así que, mis hermanos, en conclusión, ¿qué queremos dar a entender? La doctrina de la iglesia se centra en la autoridad de la Biblia. Autoridad, ¿cuáles son las autoridades de la Biblia? Podemos entenderlo bien. Dios da autoridades de la Biblia. ¿Quiénes son? Doctrina de los apóstoles y profeta. La salvación a través de la fe en Jesucristo y la importancia de una relación personal con Dios. Hay cristianos que nunca tienen relación personal con Dios, que depende de otro, que siempre quiere corriente de otro. Hay que tener tu propia fuente. Una vida de servicio, amor y amor al prójimo y comunión con otro creyente. Así que hay que tener amor al prójimo, vivir según la palabra de Dios, principio y valor. Eso debemos que hacerlo, mis hermanos, porque no podemos ser igual que antes. Debemos que cambiar actitud, que tiene que cambiar nuestra forma de ser. Todo esto es para nosotros, mis hermanos en Cristo. La paz del Señor está con cada uno de ustedes. Vive la palabra del Señor. Practica el Evangelio de Jesucristo. Si tú quieres ir al cielo, no hace caso a lo que están diciendo, lo que está escuchando en cualquier lugar. Practica el Evangelio de Jesucristo. Podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38 a 42. Tú verás lo que dice la Biblia. Vamos pa'lante, Cristo viene pronto. Dios le bendiga. Gracias por escucharnos. Puede compartir este video, porque eso no se hace para tener vista, se hace para que la gente que está lejos de la presencia del Señor, para que la palabra pueda llegar mucho más lejos. Dios le bendiga. Gracias.